Es un gusto continuar con ustedes en esta tarde. Mi nombre es Ángela Gómez. Vamos con los titulares de la hora. Siria vive su primer día sin Bashar al-Assad. En medio del vacío de poder, las milicias rebeldes abrieron las cárceles donde por años se denunció la desaparición de opositores y concedieron amnistía a los militares. Hay incertidumbre por la situación humanitaria. Fuera de las fronteras sirias se abre un nuevo escenario para la población refugiada. La situación es particular en Turquía, país del mundo con la mayor cifra de estos desplazados, con más de 13 millones de ellos. Tenemos reporte desde el terreno. Y en Francia, el presidente Emmanuel Macron retomó las negociaciones para designar un gobierno tras la salida de Michel Barnier. El mandatario avanza este lunes con encuentros con fuerzas de izquierda e independientes para nombrar un nuevo primer ministro. Vamos con las noticias, gracias por estar con nosotros. Un día después de la caída de Bashar al-Assad en Siria, hay un fuerte movimiento alrededor del país árabe. El ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hablaron sobre un periodo de transición tras el derrocamiento del régimen de más de 50 años. Todo esto mientras la milicia Hayat Tahrir al-Sham dice que empezará a gobernar cuando controle completamente Damasco y ha concedido amnistía a todo el personal militar. Por otro lado, durante la era de Bashar al-Assad se sabía que más de 100.000 personas estaban desaparecidas en el extenso sistema penitenciario del gobierno. Y el exdirigente fue acusado de utilizar la tortura como herramienta para reprimir a su oposición y aplastar a los movimientos de protesta civil. Después de que los rebeldes sirios tomaran Damasco, una de sus primeras tareas fue abrir las puertas de las cárceles. La ONU pidió que los autores de estos crímenes y abusos rindan cuentas. Decenas de hombres huyen a pie, confundidos pero animados. Acaban de ser liberados de la prisión de Setnaya en las afueras de Damasco, marcando un momento crucial en el fin de la era de Bashar al-Assad. Unas imágenes que circulaban ampliamente por las redes sociales mostraban a grupos rebeldes irrumpiendo en el complejo el domingo. Las cámaras siguen a los hombres moviéndose por los pasillos mientras intentan abrir una puerta tras otra. Cada celda estaba rotada con varias mujeres, algunos niños. La ropa esparcida por el suelo sustituía a las camas. Un lugar complejo de entender. Los Cascos Blancos, un grupo de defensa civil en Siria, dijeron que habían desplegado equipos de emergencia especializados para investigar células subterráneas ocultas y que su equipo está formado por unidades caninas adiestradas y personal sanitario. Afuera, las familias de los detenidos acuden en masa con la esperanza de encontrar a sus seres queridos. El número de prisioneros es enorme y se desconoce el destino de muchos de ellos. Los individuos que fueron, por ejemplo, liberados después de haber estado algunos de ellos encarcelados durante décadas, para ellos creo que es algo que ni siquiera pueden describir con palabras. Para algunas de las familias de las personas que fueron liberadas, se les había informado de que habían muerto. Setnaya es la prisión más tristemente célebre de Siria, conocida por ser escenario de presuntas torturas, palizas y ahorcamientos. Grupos de derechos humanos estiman que más de 30.000 detenidos han sido asesinados en la prisión desde 2011. Las fuerzas kurdas se enfrentaron con los rebeldes apoyados por Turquía en el norte. Tras el hecho, los rebeldes entraron el domingo en la ciudad de Manbij, capturada de sus opuestos. Hoy se conocieron algunas imágenes. Los milicianos celebraron mientras conducían en vehículos blindados por las calles. La oposición siria va desde grupos moderados como el Ejército Nacional Sirio, respaldado por el poderoso intermediario regional Turquía, que se opone a la influencia kurda, hasta elementos yihadistas dentro del principal grupo rebelde Hayat Tahrir al-Sham, cada uno con su propia visión, desde la democracia hasta el gobierno islámico. Y 3,3 millones de sirios permanecen refugiados en Turquía, el país del mundo con el mayor número de desplazados del país árabe, que ahora empieza a haber movimientos en su frontera. Algunos esperan volver a casa. Nos lo explica nuestro corresponsal Adrián Rocha.
Cientos de refugiados sirios han emprendido hoy el camino de vuelta a casa desde Turquía hacia Siria, como también lo están haciendo varios camiones con materiales de construcción. Según hemos podido ver hoy mismo en este paso de Öncüpınar, en la población turca de Kilis, a tan solo 60 kilómetros de la recientemente conquistada por la oposición Alepo, hemos podido ver como varios camiones cargados con sacos de cemento estaban cruzando desde Turquía en dirección a Siria. Lo hacen por varios motivos, pero sobre todo, como ha explicado hoy el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, Turquía espera tener un papel fundamental en la reconstrucción de Siria después de los 13 años de guerra civil que terminaron ayer mismo después de la caída del régimen de Bashar al-Assad, que huyó de Damasco camino a Moscú. Fidan también ha hablado hoy de lo que espera que pueda ser la repatriación de los más de 3 millones de refugiados sirios que en la actualidad viven en Turquía. Hemos podido hablar con algunos de los que se marchaban hoy, muchos de los cuales hablaban de que tenían trabajos muy poco remunerados en Turquía y que probablemente continuarían teniéndolos en Siria, pero que para ellos el deseo de volver a casa con sus familiares, muchos de los cuales no veían desde hacía más de una década, era mucho más fuerte que el deseo de conseguir una vida y un trabajo más o menos estable y digno en Turquía. Por lo tanto, muchos están emprendiendo este camino de vuelta en lo que se espera que sea un éxodo masivo, no ahora, aún es muy temprano y la incertidumbre es muy grande aún dentro de Siria, pero en los próximos meses y semanas incluso se podrá ver un flujo mucho más grande de los refugiados sirios que en los últimos 13 años de guerra abandonaron su país y que ahora vuelven. En otras noticias, en Francia, el presidente Emmanuel Macron relanzó este lunes las negociaciones para establecer un gobierno luego de la salida el miércoles pasado del premier Michel Barnier, tras una moción de censura en la Asamblea Nacional. El mandatario había suspendido estas conversaciones en medio de la reapertura de la Catedral de Notre Dame el sábado en París. Desde primeras horas de la mañana de este lunes, Macron completa una agenda con legisladores independientes del Grupo Lyon y también con representantes del Partido Comunista y ecologistas. Alors, on vient avec une crainte. Venimos aquí con un temor, que no ceda en su intransigencia. Sentimos que ya hemos dado muchos pasos adelante. En una negociación, cada uno tiene que dar un paso hacia el otro. No siempre pueden ser los ecologistas o el nuevo Frente Popular los que intenten encontrar soluciones. Hemos hecho nuestra parte y ahora le toca a él proponer algo diferente, algo que no sea simplemente una continuación de sus políticas. En otros temas, China estableció 7 áreas reservadas temporales de espacio aéreo hasta el miércoles. Y Taiwán elevó su nivel de alerta ante el posible despliegue por parte de Beijing de 90 buques navales y de guardia costera. Hay temor de una guerra, pero Estados Unidos trata de calmar las aguas y no cree que un ataque a Taiwán sea inminente. Samuel Salgado Castro tiene los detalles. Taiwán elevó su nivel de alerta ante el posible despliegue por parte de China de 90 buques navales y de guardia costera en las islas del sur de Japón y los mares de China oriental y meridional. En Taipei temen otra ronda de ejercicios militares y la escalada de las tensiones. Beijing parece responder a la gira diplomática del presidente taiwanés Lai Ching-te por el Pacífico, incluido territorios estadounidenses como Hawái y Guam. En primer lugar, me gustaría decirles que no hay Ministerio de Defensa en Taiwán. Taiwán es una parte inalienable del territorio chino. La cuestión de Taiwán es un asunto interno de China y China salvaguardará firmemente su soberanía nacional y su integridad territorial. China estableció 7 áreas reservadas temporales de espacio aéreo hasta el miércoles al este de sus provincias orientales de Fujian y Zhejiang, según las autoridades taiwanesas. En las calles de Taipei hay opiniones divididas. Algunos se acostumbraron a las tensiones, otros tienen pánico y quieren prepararse para una guerra inevitable. Creo que debemos considerar que nuestra próxima generación podría tener que servir en el ejército durante periodos más largos o que la duración del servicio militar voluntario y alternativo podría tener que acortarse, así como extender el tiempo total del servicio militar. Pero la guerra en Taiwán puede prevenirse, según el secretario de Defensa de Estados Unidos, de visita en Japón. No creo que un ataque sea inminente o inevitable. Sin embargo, Estados Unidos sigue a la guardia y se compromete a seguir ayudando a Taiwán a obtener la capacidad que necesita para defenderse. Y en Corea del Sur, miles de manifestantes en Seúl exigieron una vez más que el presidente surcoreano Yoon Suk-yeol sea destituido, diciendo que no era suficiente disculparse por intentar imponer la ley marcial la semana pasada.
Al mandatario se le prohibió salir del país tras sobrevivir a una moción de destitución en el Parlamento el sábado 7 de diciembre. Esto después de su fallido intento de imponer la ley marcial en el país. Es el final del informativo, pero quédese con nosotros y con toda nuestra programación. Y ya volvemos con más. Buenas tardes.